Bueno, lo primero, siempre agradecimiento sincero, en primer lugar al colectivo Peonza. Peonza nace solamente unos meses después de la Biblioteca de Camargo, de la cual soy bibliotecaria desde que nació, porque en realidad la engendré, la parí, y bueno, pues en estas estamos. Vale. Sí. 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 Bueno, como digo, estoy muy agradecida al colectivo Peonza. Hemos crecido de la mano casi, ¿no? Colaborando siempre. Siempre habéis contado con la Biblioteca de Camargo. Siempre nos hemos beneficiado de vuestra selección, del trabajo que hacéis con la revista tan increíble, una revista que ha ido creciendo en grosor, en cantidad y en calidad. A los bibliotecarios la revista nos ha servido muchísimo a la hora de hacer una selección, a la hora de proponer una actividad de animación a la lectura. Algunas de las actividades de animación a la lectura que hemos hecho en nuestra biblioteca han sido inspiradas por el abecedario de animación a la lectura vuestro. Y bueno, pues realmente siempre nos habéis propuesto autores extraordinarios, autores, ilustradores. A mí me pasa un poco como a Eva, ¿no? Veo a Joan Manuel Gisbert, a todos los que habéis coincidido en este evento. Yo estoy encantada y siento muchísima gratitud. Bueno, a Edu, que no he tenido ocasión de saludar, que creo que sé quién eres, sobre todo por lo que dijo Javier el otro día de ti, que eras estupendo. Y bueno, pues nada, gracias por la paciencia, que hemos estado hasta el último momento ahí apurando. Bueno, pues gracias a todos vosotros y a todos los que me vais a escuchar. Bueno, cuando era pequeña y me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que quería ser azafata. Me imaginaba ir y venir por el mundo, subida en un avión, soñaba con viajar todo el tiempo y también hubiera querido ser cantante. Quizá de eso estoy a tiempo todavía, en lo que me quede, quién sabe. Cuando tuve que elegir qué estudiar en la universidad, por descarte elegí historia y geografía en aquel momento, sin demasiada convicción, también es verdad. En los años 80, las salidas clásicas en una carrera de letras, como la que elegí, eran las oposiciones a instituto o a archivos y bibliotecas. Y realmente al final fue por las bibliotecas por las que me decanté. Mi aterrizaje en la Biblioteca de Camargo se produjo en 1985, casi hace 40 años. Y recibí un encargo muy especial. Se trataba de poner en marcha la biblioteca pública, la única biblioteca pública, la primera biblioteca pública, en un municipio que estaba a punto de alcanzar los 20.000 habitantes. No había una biblioteca pública en este lugar. Os aseguro que no hay nada más ilusionante que crear algo de donde no había nada. Supongo que los que estáis aquí, todos los creativos, todos los ilustradores, todos esos procesos que nos habéis contado tienen algo que ver con esto, ¿no? Bueno, lo mío es un poco más prosaico, pero os aseguro que ha sido muy ilusionante. De tal manera que me siento un poco madre de la biblioteca. Es un problema porque cuando viene el concejal de turno, el alcalde, a decir la última palabra, pues yo me siento un poco mal, ¿no? Porque parece que se está metiendo, pero realmente, es un servicio público y el ayuntamiento es el que sostiene la biblioteca, o sea que algo de razón tienen. Pero ese sentimiento, ¿verdad, Pilar?, que lo hemos comentado antes, es inevitable. Igual tengo que beber agua de vez en cuando, lo siento. Bueno, con un fondo inicial de 2.500 volúmenes, donde abundaban los cuentos, los cómics,
las novelas, una pequeña colección de libros informativos, unas enciclopedias, la prensa y unas pocas revistas. La biblioteca echó a andar en ese mismo año de 1985. Metí muchísimas horas, os lo puedo asegurar. Pensar en esa época fundacional me hace recordar el lugar tan modesto que acogía aquellos primeros libros. Un par de mesas, un sofá y unas sillas. No se trataba de un gran edificio como el que se acaba de inaugurar en el Parque de Cros. Era un local muy pequeño, con poca ventilación y poca luz. Pero os aseguro que nunca como entonces he visto tantas ganas de libros y tanta emoción en los niños. Y nunca como en aquella época he estado tan cerca de ellos. Estoy olvidando esto para que veáis. Bueno, hay pocas fotos de esa época. Hacia abajo. Vale. Bueno. Hay muy pocas fotos de esa época, pero bueno, entonces los periodistas iban a la biblioteca y me preguntaban y yo les contaba pues todo lo que había. Estas son unas pocas fotos que tengo de la primera época, en blanco y negro, pero bueno, dan cuenta de lo que se cocía ahí. Las colas para el préstamo eran interminables. Bueno, yo era la única persona que estaba en aquel momento trabajando en la biblioteca y recuerdo llegar a casa con unos dolores de espalda. Se trabajaba muchísimo. Pero es que había muchísimo movimiento. O sea, las cifras de préstamo que se consiguieron en esos primeros años han tardado mucho en superarse. O sea, que es que da cuenta del ambiente que había. En esa época los niños y los jóvenes eran los que llenaban la sala, los que hacían cola para llevar libros a casa y los que iban a hacer los deberes y consultaban las enciclopedias, siendo estos dos los servicios fundamentales que aún ahora estamos obligados a dar por ley: el préstamo domiciliario y la lectura y consulta en sala. Tengo que recordar que en esta época las bibliotecas públicas éramos apoyo fundamental para las escuelas y para las bibliotecas escolares que en esa época, bueno, no sé si en esta también, pero eran bastante pobres y, en fin. Y nosotros, los niños, iban a la biblioteca pública a hacer los deberes. Recuerdo esto que os decía, el entusiasmo, el contagio en las familias, las preguntas constantes, las voces de las madres que llamaban desde la calle a los niños porque era la hora de cenar. Recuerdo la sorpresa por la gratuidad, por la posibilidad de llevarse a casa un libro en préstamo sin más condiciones que la devolución al cabo de unos pocos días. Os puedo decir que fue una época maravillosa. Bueno, no podemos negar la evolución, por supuesto, de nuestra biblioteca, pero también la del servicio bibliotecario en general, del que ha sido testigo, protagonista y también reflejo nuestra biblioteca a lo largo de estos casi 40 años. Y es innegable también la revolución que se ha producido en este ámbito, casi tan importante como la que supuso la irrupción de la imprenta en las bibliotecas medievales. Exagerando un poco, pero es verdad. Especialmente en lo que se refiere al acceso a la información y, bueno, realmente la apariencia de las bibliotecas no es tan diferente, la apariencia, pero sí que lo que ha ocurrido es muy importante. Las bibliotecarias analógicas, como yo, o sea, todas, nos vimos obligadas a innovar, a dar paso a las nuevas tecnologías, a incorporar nuevos soportes, vídeos, CDs, libros, e-reader, bases de datos, en fin. Nos vimos obligadas a atender las necesidades especiales, pero al mismo tiempo había que seguir atrayendo a los lectores, había que fidelizar a los que ya lo eran y seguir haciendo atractivos los fondos. Había que preservar la relación cálida con los usuarios, con los niños.
amenazada por las nuevas fórmulas para el préstamo o para la obtención de la información y el tratamiento de los fondos. Bueno, algunas bibliotecarias de las que estáis aquí, pues recordáis cómo se prestaban antes los libros, las etiquetas amarillas, cómo el niño tenía que estampar una firma cada vez que se llevaba un libro. Eso permitía que el bibliotecario aprendiera los apellidos de todos y cada uno de los que iban y frecuentaban la biblioteca. Y es muy curioso cómo esos primeros usuarios todavía están en la cabeza, en la memoria, y alguna vez que te encuentras con alguno por la calle y te sale de corrido los apellidos y se sorprenden y bueno, realmente les encanta. Ya aquí qué ruido, ¿no? Vale, gracias. Durante este recorrido y en lo que se refiere a nuestra biblioteca, hubo dos traslados. Uno, el que se produjo en 1989 al Centro Cultural La Vidriera. Esto os suena a unos cuantos. Este traslado, este cambio de sede, permitió ampliar el espacio, lógicamente, se amplió el personal y se ampliaron las posibilidades de acometer otros servicios y dinamizar los fondos con múltiples actividades de promoción a la lectura. Bueno, he puesto algunas fotos, bueno, ahí tenéis a Alberto Sebastián en los primeros años. Algunas actividades, la cantidad de actividades que hemos hecho son, vamos, incontables y no sabía muy bien, pero bueno, encuentro con el libro que concentró a cientos de niños, algunos de los profes que estáis aquí lo recordaréis, Cobas, seguramente, el concurso, bueno, qué movidas. El diario de lectura que nos permitía que el niño fuera a apuntar a los libros que leía. Bueno, todo esto exigía pues mucha atención y mucho seguimiento por parte del bibliotecario. Bueno, pero llega la informatización. Realmente no me he detenido mucho en las actividades, porque bueno, igual podéis entrar en la página web y ver alguna cosilla. En el año 95, bueno, se produce esta informatización, la incorporación al sistema de lectura público de Cantabria, permite compartir catálogos, permite que Internet, que los usuarios puedan acceder a Internet. Bueno, actividades de integración social y cultural como Cuéntame tu mundo. Cuéntame tu mundo con cuentos. El bosque de la memoria. Bueno, he puesto fotos de alguna de las actividades, apadrinando libros, celebraciones del Día del Libro, de la poesía, bueno. El Lemos para ti, que es un programa de lectura en voz alta en los centros de mayores, que tuvimos que interrumpir en la pandemia, y también lectura en los centros de menores en riesgo de exclusión. Son actividades que hemos podido hacer gracias a un montón de voluntarios que nos han ayudado. Bueno, creo que antes también estaba hablando con alguien sobre las lecturas en los hospitales, y este tipo de lectores pues tenían que pasar un pequeño casting. Hacíamos talleres de dramatización lectora y eso nos permitía saber si podíamos confiar en las personas que se ofrecían para leer en estos centros. Recitales poéticos en lengua materna, que bueno, fue un día maravilloso. Encuentros con ilustradores. ¿Está por ahí Rebeca Luciani? ¿Te reconoces? Eras joven, sigue siendo joven. 2007. Pues nada, ahí estás. Bueno, Violeta Monreal, Beatriz Martín Vidal, que fue la última ilustradora que nos proporcionasteis justo antes de la pandemia.
encuentros con autores, con Mónica Rodríguez, con Joan Manuel Gisbert, ahí estás, Martín Garzo, Ana Tortosa. La biblioteca Sala en la calle, llega un momento en que la biblioteca no cabe entre sus paredes y tenemos que salir a la calle, tenemos que defender el servicio como sea, y lo que hacemos es irnos a la calle. Pues venga, si esto se nos queda pequeño, vamos a ir al mercado, vamos a ir a la piscina, vamos a ir al parque, bueno, estos son la botica que pica, que bueno, fuimos al mercado y también fuimos a todos los establecimientos comerciales del municipio, ¿no? A la farmacia, ofreciendo recetas literarias, ¿no? Recomendábamos un libro y según qué tipo de dolencia tuvieras, ¿no? Lo leéis ahí, para lectores empedernidos, para agobiadas y amas de casa, para viajeros y caminantes, para melancólicos y solitarios, para feministas y rebeldes con causa. Bueno, centros de lectura en las consultas de pediatría de los centros de salud, Cúrate con cuentos. También esto lo tuvimos que interrumpir con la pandemia. Diferentes talleres de animación a la lectura, visitas guiadas con y sin el pirata Tejuelo. Pirata Tejuelo, bueno, es un personaje que colabora con nosotros en ¿que veis alguna? ¿Veis algún alumno? Talleres de ilustración y de recreación de historias, otra manera de contar, Caperucita. Aprovechando cualquier oportunidad. En realidad es que cualquier pretexto nos sirve para montar una actividad, un centro de interés, la visita de, bueno, pues ahora el encuentro internacional, sacamos todos los libros vuestros que tenemos, ahí tengo los trazos de tiza, una edición, una cuarta edición me parece, luego a lo mejor te lo doy para que lo firmes. Bueno, pues cualquier pretexto nos sirve. En la celebración del 50 aniversario del cuento este, un club de lectores porque se celebra no sé qué también efeméride relacionado con la publicación de Harry Potter, y montamos un club de lectura para jóvenes. Bueno, llega el 30 aniversario, le pedimos a Noemí Villamuza que nos haga un precioso cartel y ahí lo tenéis. Bueno, siempre los cuentos, Rodorín, Pep Bruno, Alberto, la narración oral. Bueno, tenemos, Alberto siempre ahí dice, es que sois una biblioteca que sí, que tiene el programa de narración oral más veterano, y bueno, no sé si es así, pero desde luego desde entonces todos los primeros martes de mes celebramos una sesión de cuentos contados por un profesional. Bueno, algún reconocimiento también, talleres de mediación lectora con las familias. Las veladas de la biblioteca, con carteles de Leticia Ruiz Fernández, bueno, en estas veladas cabe un poco de todo, cabe, no sé, lecturas de gente que está en los clubs de lectura, presentaciones de libros, en fin. Mesas taller para interiorizar y conocer haciendo. Y mirad, la mesa taller fue una idea de Pep Bruno, bien está decir de dónde proceden las cosas. La mesa taller nos inspiró Pep Bruno una vez que vino, y realmente funciona. Él lo había visto en una biblioteca y nosotros lo probamos en la nuestra, y realmente es la forma que tienen los chavales de interactuar con, bueno, pues con un libro, con un autor, con un ilustrador.
las familias que colaboran con los chavales, que dibujan, recrean. Una mesa taller que montamos con Beatriz Martín Vidal, y en el 2020 se produce otro traslado en plena pandemia, un edificio exento en medio de un parque y con una accesibilidad inexistente hasta ese momento, debido a lo cual, entre otros factores, hemos registrado un aumento importantísimo de lectores, de préstamos y un aumento del interés increíble por formar parte de un club de lectura. Ya tenemos 5 clubs de lectura. Bueno, visto así con la distancia, no podemos comparar aquel local pequeño del que os he hablado, donde nació la biblioteca, y poco ventilado, con una biblioteca amplia, acogedora y luminosa, de la que disfrutan ahora los vecinos de Camargo. No puede compararse tampoco la cantidad de servicios que hemos incorporado, también gracias a la integración en el Sistema de Lectura Pública de Cantabria, que permite que multipliquemos la oferta disponible de fondos de las demás bibliotecas, las plataformas eBiblio, de préstamo de libros electrónicos, eFilm, préstamo de películas en streaming, y también nos permite ofrecer, una renovación constante de novedades, un abanico muy amplio de actividades, visitas escolares, narración oral, concursos, encuentros con autor e ilustrador. No puede negarse la mayor oferta cultural en todos los municipios, la mejora de las bibliotecas escolares. No puede negarse que los medios materiales han mejorado sustancialmente. Tampoco podemos decir que el libro en el soporte clásico, en papel, haya pasado de moda, cosa que sí que ha ocurrido con los vídeos y con los CDs. Es curioso, ¿no? Nosotros hemos visto cómo el vídeo y el CD revolucionó, ampliamos el número de préstamos en la biblioteca y de repente eso ha pasado. O sea, la fonoteca prácticamente la tenemos de adorno, hay un par de personas que van a buscar discos, pero prácticamente está ahí de adorno. Y los vídeos, poco a poco, pues hemos pasado de prestar muchísimo a prestar, alguna cosilla, pero el libro perdura. Hay esperanza. Pero hoy no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de otras cosas también, porque hay otras cosas que han ido pasando. El uso de la biblioteca no siempre ha aumentado en la misma proporción que el despliegue de medios informáticos y nuevas tecnologías. Ahora son pocas las personas que acuden a la biblioteca a documentarse, a informarse para hacer un trabajo, para hacer deberes. Ya no acuden en masa a la biblioteca. No porque las bibliotecas escolares funcionen definitivamente, porque yo sé que funcionan, quizá más que hace unos años, pero creo que también hay deficiencias todavía. O porque se compren libros, sino porque los potenciales usuarios resuelven sus necesidades con una conexión a Internet desde su propia casa. La biblioteca renueva sus fondos, incorpora libros informativos que son auténticas obras de arte, pero la demanda de este tipo de libros es menor. Tengo que ser sincera, yo estoy aquí para decir la verdad. La brecha digital es cada vez mayor entre la gente que accede fácilmente a todas estas plataformas digitales, a Internet en general, o algunos servicios que ofrecemos como el catálogo automatizado, eBiblio del que acabo de hablar, eFilm principalmente, y un segmento de población analfabeta digital que viene a la biblioteca y reclama ayuda porque no sabe buscar en el catálogo automatizado, o no se maneja con un programa de edición de textos, o necesita pedir una cita y la única opción que tiene es hacerlo a través de Internet. ¿Me ayudas a enviar este currículum, por ejemplo? Es una petición que no es tan rara. Tengo que enviar este documento, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedo saber si un libro está prestado o no está prestado, o si lo tenéis en la biblioteca? Los usuarios demandan servicios que muchas bibliotecas no estamos preparadas para ofrecer, bien por falta de personal o por falta de personal formado.
o bien por la permanente rotación del mismo y por la temporalidad. El escaparate que suponen las redes sociales, este es otro de los puntos. Bueno, son puntos que voy contándoos, que yo he ido observando a lo largo de todo este tiempo, que para algo llevo tanto tiempo trabajando en esto, ¿no? Y que podrían hablar cualquiera de las bibliotecarias que están por aquí, Pilar, Mónica, por favor. Otra de las cosas que nos están pasando, que resulta que las redes sociales nos permiten dar una visibilidad hasta hace poco increíble. Antes teníamos que esperar a que el periodista de turno se pasara por la biblioteca, pero ahora, ahora pueden los políticos querer dar alguna noticia especial, pero realmente son las redes sociales las que nos permiten dar visibilidad a nuestro trabajo, un trabajo bastante poco reconocido, por cierto. Entonces, es ese sentimiento que tenemos las bibliotecarias, la percepción que se tiene desde la calle, a veces desde los propios usuarios, ¿no? De un trabajo que se hace, pues cómodamente sentados en una silla, cómodamente, suponen que leemos todo lo que está en las estanterías, que lo sabemos todo además y por ciencia infusa, ¿no? Entonces, este escaparate que suponen las redes sociales, pues nos hemos aupado rápidamente a él y, pues es un poco cansado. Es un consumo de energía increíble y, yo no sé si hemos ganado algo con ello, ¿no? Pero es verdad que ahora se ven algunas de las cosas que hacemos. La oportunidad es estupenda, pero yo creo que se ofrece también una imagen un poco parcial. Ofrecemos la mejor cara, lógicamente, y no contamos algunas de las cosas que nos pasan también y que son importantes. Por ejemplo, que las novedades nos desbordan. O sea, yo me he quedado pasmada porque me he asomado a la librería, me he asomado a todas las propuestas, a la editorial Juventud, todo lo no granero. No sabía que tenías tantas cosas escritas. Es que no nos da tiempo, de verdad. Es que no llegamos. Entonces, pues me he quedado un poco pasmada y desde luego, pues me reafirmo en esto, en que esto, no sé, y también es cierto que todo lo que reluce en las listas de éxitos y de libros más vendidos, pues no es lo más interesante tampoco, con lo cual, pues no sé, por eso Peonza siempre está ahí para ayudar, ¿no? Y es verdad también que la variedad y la cantidad de ofertas de ocio en el municipio ha aumentado increíblemente, de tal manera que nuestras propuestas tenemos que defenderlas con uñas y dientes. Es un esfuerzo titánico. Al menos en mi municipio, donde hay, pues cantidad de propuestas, que si la casa joven, que si esto, que si lo otro. Pues muchas veces nos contraprogramamos entre nosotros. Muchas veces nos encontramos con que el día que tienes no sé qué presentación de una persona importantísima, en la vidriera está otra tal, pero cuando estábamos en la vidriera nos pasaba también. O sea, no nos ha pasado con José Ramón Sánchez, que le teníamos en una de las sesiones del club, pero es que estaban al mismo tiempo presentando una exposición, uno de sus amigos, y no podía asistir. En fin, no sé cómo este tipo de estas cosas nos pueden seguir pasando, porque es que nos siguen pasando, pero todavía no hemos dado con la fórmula para que no nos pase. Más problemas. Las plantillas que pusieron en marcha las diferentes bibliotecas en los años 80, estamos envejeciendo y los equipos no se están ampliando. Se abusa de la eventualidad y se contrata personal sin formación y o con formación, pero sin saber muy bien lo que se trae uno entre manos, porque en una biblioteca pública trabajamos con materia muy sensible. Y esto, pocas personas, yo que sé que todos los que estáis aquí lo sabéis, pero todavía hay mucha gente que no se ha enterado.
Y es verdad que a veces algún equipo de gobierno pues interfiere en la acción bibliotecaria y interfiere en esa libertad que necesitamos los bibliotecarios pues para cualquier acción que queramos emprender. Los estudiantes llenan y ocupan todas las salas si les dejas, también las salas infantiles, también las salas donde se va a leer la prensa y el periódico, porque cualquier espacio les vale. Aún no ha calado suficientemente, a pesar del tiempo que llevamos trabajando en la idea de que la biblioteca no es una sala de estudio, todavía no ha calado ni en la sociedad ni en los equipos de gobierno. O sea, no sé qué pasa, pero no sé, hay algún problema en la comunicación. Y a lo mejor después podemos hablar de ello. Otra cosa que nos ha pasado recientemente, nuevos enfoques en la doctrina bibliotecaria. Oyes hablar a gente experta, supuestamente experta en el tema, hablar de cuestionar el papel de las bibliotecas como promotoras de la lectura. O nuevas exigencias profesionales nos instan a eliminar obras que no se han leído en 3 años, o en 2, o en 1. ¿Tendremos que expurgar a Juan Farias? Arnaud Lobel. ¿Qué hacemos? Para mí es un drama. Hay muchos libros que no están saliendo porque ha envejecido la edición, porque no se han vuelto a publicar, o simplemente porque el gusto estético ha cambiado, o quizá porque igual no tenemos tampoco tiempo para dedicarnos a educarlo, ¿no? No sé. Es verdad que nos hablan de las bibliotecas laboratorios, lugares de ensayo, de compartir saber, de hacer comunidad, todo eso es importante, desde luego. Ya no es tan importante la colección porque si atendemos al gusto del usuario, a la demanda del usuario, pues no sé qué vamos a tener que hacer para detener el crecimiento de la línea de la estantería dedicada a la obra de Megan Maxwell, por ejemplo, o los libros de Stilton, de Jerónimo Stilton o de Thea Stilton. ¿Permitiré que crezcan tanto esas baldas dedicadas a esos autores como demanda tienen? Tengo aquí, quisiera que alguien nos ayudara a tranquilizarnos cuando lo que observamos es un empobrecimiento de nuestras colecciones si seguimos a pies juntillas estas consignas. Es verdad que han cambiado muchas cosas, pero si trascendemos, vamos a trascender un poco el cambio que han impuesto las nuevas tecnologías en el acceso a la información y al conocimiento y vamos a poner el foco en los usuarios, en nuestros clientes. Realmente ha habido cambios sustanciales en los niños, en la forma en que prenden ellos el gusto por la lectura, el modo en que somos capaces de sembrar en ellos las ganas de leer, de conocer, de venir a la biblioteca. ¿Qué os parece? ¿Ha cambiado eso mucho? Bueno, yo creo sinceramente que no. No hay tantos cambios. Y lo que constato es que los momentos de mayor éxito en las acciones emprendidas en la biblioteca también coinciden con el mimo y el cuidado con que se han preparado esas acciones y no tienen nada que ver con las nuevas tecnologías, ni con las nuevas reglas de catalogación, ni siquiera con la inteligencia artificial, no tiene nada que ver con eso. Bueno, como sé que voy apurada de tiempo, ¿no? Me parece. Bueno, tengo aquí textos que había traído a cuento y lo que hago es seguir, pasármelo y deciros con qué tiene que ver el éxito de las acciones que emprendemos desde la biblioteca. Digo, desde luego os voy a relatar, según a mi criterio, con qué tienen que ver. Por supuesto, tiene que ver con la apuesta que desde las instituciones se haga por la biblioteca, con la prioridad que se le dé en la política cultural. Tiene que ver también con la accesibilidad, con el atractivo que tenga el espacio, con la cercanía con el domicilio, con lo que ofrezca la biblioteca y con la forma en que se concilien los intereses de los usuarios con la cuidada selección que se haga dentro de la biblioteca.
voy a pasar, es que no sé por dónde voy. Tiene que ver con la cantidad de cómplices que hayamos encontrado por el camino. Por supuesto, con el equipo de gobierno, como digo, pero con la familia, con colectivos como Peonza, con profes enrollados, de estos aquí hay algunos, con otros bibliotecarios, con diferentes entidades. Estamos colaborando con Legado Cantabria, que es muy bonito. ¿Cómo llego yo a Legado Cantabria? Llego a través de la revista Peonza, ¿lo sabéis? Sí, porque leyendo una entrevista que le hacéis a Blanca Calvo, la insigne bibliotecaria jubilada de Guadalajara, veo que mencionan a Legado Cantabria. Y digo, si nosotros tenemos un programa de bibliotecas humanas, digo, esto es maravilloso. Entonces, bueno, me pongo en contacto con ellos y, bueno, pues ha surgido una colaboración estrecha con Legado Cantabria, del que estamos ahora mismo disfrutando, vamos. Con FESCAN, en fin. ¿Con qué más tiene que ver? Pues con el protagonismo que les demos a los usuarios, a los lectores, con la participación que les demos a ellos en las propuestas que se les hagan, a través de esas mesas taller de las que he hablado antes, a través de esas invitaciones que les hacemos a recitar su poema en su propia lengua, o a jugar e interactuar con los autores e ilustradores. Tiene que ver con la fuerza, desde luego, de una buena historia. Ahí vosotros, los creativos, tenéis toda la fuerza. Un buen escritor, un buen ilustrador, y también de la forma en que se los vendamos, porque es que hay muchos ilustradores y muchos autores que necesitan un poco de tiempo de exposición a ellos y un trabajo de mediación mayor. Tiene que ver también con la mayor o menor motivación del bibliotecario, con la empatía con el lector, con su tozudez. Hay que ser muy tozudo para seguir. Muchas veces siempre hacia adelante, a pesar de tener la sensación de estarte dando contra la misma pared, año tras año, mes a mes, año tras año. Tiene que ver eso con el mayor o menor empeño que se haya puesto en la acción realizada, porque la emoción, nos dice Martín Garzo, la lectura es una pasión minoritaria y la solución está en el contagio de esa pasión. En realidad es que es la emoción la que nos une a las cosas. Entonces, si no hay emoción en el mediador, no hay contagio, no hay promoción de la lectura. Bueno, tiene que ver con todo esto, desde luego. La biblioteca es un lugar de encuentro, pero también es un lugar de reconocimiento. En la medida en que los bibliotecarios y los usuarios se reconocen como parte de esa comunidad de lectores y no lectores también, el vínculo que se crea es indestructible. La biblioteca pública es el lugar donde se teje comunidad. Es el espacio donde a nadie se le cierra la puerta. Es un espacio de integración. Es el sitio donde todas las personas, por desamparadas que puedan encontrarse, por solas que puedan sentirse, y de esto la sociedad del siglo XXI sabe mucho, van a encontrar un espacio que les acoge y que les ayuda. Bueno, ya me he pasado de tiempo, ¿verdad? Vale, pues tenía una ristra de acciones mágicas, ¿no? de momentos mágicos que, bueno, que no voy a tener tiempo de relatar. Pero recuerdo un encuentro con Juan Farias, voy a rescatar alguno. Un encuentro con Juan Farias. Por ejemplo, yo esa mañana, o la mañana anterior, me fui a varios colegios a leer alguno de los cuentos de Juan Farias, contenido en algunos perros, un lápiz, eso, año, tenéis buena memoria. Bueno, pues fue maravilloso. Porque yo sentí que en esas clases donde entré y donde leí algunos de los cuentos, hubo ese contagio. Y hasta tal punto que fueron por la tarde y le recibieron como, yo no sé si vosotros os acordáis, ya no me acuerdo quién de vosotros estuvo, pero recuerdo que recibieron a Juan Farias como si se tratara
de un futbolista, de un actor de cine muy conocido, y bueno, pues fue maravilloso. Recuerdo el salón de actos que llenamos con Raquel Díaz Reguera. También fue un trabajo que hicimos en colaboración con varios colegios, o sea, llenamos el salón de actos. Fue increíble cómo se trabajó en los colegios, cómo, bueno, por eso recalco ese trabajo, esa complicidad con los maestros que es fundamental, fundamental. Y desde aquí os quiero agradecer por todo este tiempo de colaboración con vosotros. Están aquí dos profes del Colegio Altamira que han sido, vamos, constantes también, empeñadas y tozudas como yo, es verdad. Bueno, el encuentro con Gonzalo Moure el otro día ha sido magnífico también. Siempre, bueno, cuando ha habido una conexión extraordinaria con los profes, ha salido todo maravilloso. Con Legado Cantabria, Cuéntame tu mundo. Me recuerdo a David McKee cuando llegó Javier Sobrino. ¿Te acuerdas? ¿En dónde era aquello? Que es que fue increíble en la universidad, que nadie esperaba aquello y aparece. Bueno, y dices, ¿pero esto qué es? David McKee. Bueno, pues son escalofríos. El escalofrío que yo sentí cuando vino Beatriz Martín Vidal y decidimos, no sé por qué, decidí que los niños, que la obra de Beatriz Martín Vidal es como demasiado, no sé cómo decirlo, ¿no? Es impresionante, pero no sabía muy bien que los niños, ¿no? Yo creo que vamos a trabajarlo con los adultos, como tienes que elegir. Y en una de las visitas escolares me arriesgué a sacar la Caperucita Roja de Beatriz Vidal. Me parece que tengo por ahí alguna foto de ese cuento. Y fue impresionante porque los niños no dejaban de pestañear, de mirar fijamente esas imágenes. O sea, son momentos donde dices, aquí está pasando algo, ¿no? Cuando vino María José Ferrada, Rodrigo Martín, Yoshi Yoki, bueno, la conferencia sin palabras de Francisco Meléndez. Bueno, ya no existe la revista Educación y Biblioteca, ¿la recordáis? Pero sigo con mucho interés las noticias que publica Ramón Salaverría en Facebook, porque destaca siempre el papel tan importante que juega la lectura, las bibliotecas y los bibliotecarios en la vida de las personas. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Bueno, traí aquí un par de textos donde él habla. Mi bibliotecario favorito fue la bibliotecaria de nuestra biblioteca del condado, que no estaba lejos de mi casa. Caminaba hasta allí y ella esperaba con ansias que yo fuera todos los días y me decía, oh, Charles, has vuelto. Tengo 4 libros nuevos para ti. Que ella estuviera pensando en mí, no como un niño negro o el niño de asistencia social o un niño cuya madre estaba luchando por el hecho de que mi padre no estuviera allí y tratando de criar a 6 hijos. Me veía como una persona a la que le encantaba leer y estaba emocionada. Fue la emoción de esa bibliotecaria la que marcó una gran diferencia. También terminó jugando un papel más importante en mi vida cuando pasé a la escuela secundaria. Bueno, en fin, ya termino. Otro texto en el mismo sentido. Y deciros que cuando me preguntaban de pequeña, os decía antes que me preguntaban qué quería ser de mayor, decía que azafata. Y nunca imaginé que siendo bibliotecaria pudiera viajar por mundos tan increíbles, conocer a personas tan maravillosas, leer libros que no hubiera alcanzado a descubrir de otro modo, en un oficio en que no se para de pensar, de imaginar nuevas estrategias para acercar la lectura a los niños y a los adultos también. No se para de crecer y de ensanchar el mundo en el que uno se mueve. Ni en sueños hubiera podido imaginar que un oficio tan aparentemente sedentario
pudiera hacerme volar tan alto, pudiera hacerme sentir tan útil para tantas y tantas personas y hacerme tan feliz. Ni en sueños hubiera podido imaginar que un oficio como este recorriera y llenara mi vida entera, de aquí a la luna y vuelta. Muchas gracias.